Perfecto. Me dice si la pueden ver. Sí, ya se ve. Ah, estupendo. ¿Se ve bien así o quieren que la ponga en modo o la pongo en presentación? O sea, ¿la pongo grande? Pues así se ve bien, no. A ver, vamos a probar la siguiente. ¿Esta se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ya. Pues mira, pensaba que no sé, que igual le hacía falta presentación. Pues bueno, nada, obviamente lo primero, los objetivos de hoy. Voy a ponerlos acá. Déjame repetir una cosa, para los que llegaron luego, si quieren hablar, si me pueden interrumpir sin problema. Eso sí, como no los voy a ver a todos, porque lo que veo apenas son 3, 4 cuadros, pueden levantar la mano o pueden simplemente hablar y así los escucho y sé que me están interrumpiendo. Si escriben por el, puedo chequear el chat a cada rato, pero si escriben por el chat de pronto no lo veo. Aunque creo que me va a salir aquí abajo. Pero bueno, solo, si escriben varias personas, es posible que se me pierda. Así que nada, quería un poco aclararles eso. Así que los objetivos de hoy es un poco ver las principales formas en que se define la corrupción. Sobre todo yo me voy a enfocar en una de esas formas. Y luego vamos a repasar un poco los retos metodológicos que implican intentar estudiar la corrupción. No va a ser un curso específicamente metodológico, ni mucho menos, pero sí que siempre sí que siempre se puede conectar un poco lo que vamos a ver con la metodología, ¿no? O sea, las deficiencias que puede tener a la hora de medirla, pero también lo que se puede hacer, ¿no? Básicamente, porque no todos son problemas. Y luego vamos a tener una introducción general a algunas de las causas de la corrupción, que obviamente va a servir como transición para el siguiente encuentro. Desde luego aquí igual, a la medida que definimos la corrupción, obviamente también estamos de alguna manera hablando de las causas, ¿no? Digamos, hay ciertas implicancias cuando uno define la corrupción de una manera, pues evidentemente también hay implicaciones ahí causales. Así que nada, vamos a comenzar más derechamente. Antes de hacerlo, ¿alguna pregunta que se queda? ¿Que se me olvida algo de pronto? Entiendo que no. Lo cual es muy bueno. Entonces, lo primero, sin meternos demasiado en esto, es un poco ver cómo se ha definido la corrupción en la ciencia política, pero incluso en la filosofía, a través de la historia, ¿no? Y los antiguos, y aquí podemos un poco separar entre los antiguos y los contemporáneos, ¿no? O sea, la corrupción, de hecho, no siempre fue entendida de la misma forma. Por ejemplo, Platón, los antiguos de manera general, pero Platón en particular, para ellos era como la subversión del bien común de la República, de alguna manera, o del Estado. Entonces, aunque yo no creo que necesariamente esto contradiga, ni mucho menos la visión que tenemos actual de la corrupción, la visión contemporánea, sí que es importante reconocer que para ellos la corrupción es vista así un poco como la corrosión tal vez del bien común. O sea, se puede deducir de la República de Platón, de hecho, que la corrupción era lo injusto. O sea, Platón, como saben, seguramente si han tenido la oportunidad de leerlo, sobre todo su libro La República, para él un poco la corrupción se puede deducir que era lo injusto, porque esto es básicamente lo que él repasa. Él repasa la justicia, pero va a la ciudad, al conjunto. Y es de ahí, y es desde ahí que él puede entender o intentar entender qué cosa es lo justo. Y es que esto a su vez tenía que ver con el conocimiento, o sea, lo justo tenía una relación precisa con el conocimiento. A su vez, la justicia de la ciudad radicaba en que todo el mundo hiciera lo que mejor podía hacer. Eso era lo justo, básicamente. Una especie de distribución
del trabajo casi a unos niveles impensables. Entonces, el rey filósofo, el buen gobernante, entonces sería bueno en eso, en gobernar. Eso es importante. Pero como el gobernar era generar justicia para la ciudad, ¿verdad? El bien común, pues el buen gobernante tenía que ser justo. De manera que un mal gobernante sería aquel que ignora lo que es justo. Entonces, en este juego de palabras aquí un poco lo que intento decir es que por ello un gobernante ignorante no puede hacer algo justo. De modo que para los antiguos, decir que de modo que para los antiguos podríamos decir que la corrupción y justicia iban de la mano, pero justicia entendida como algo que se encuentra en lo colectivo, repito. Así que eso es importante. O sea, los antiguos tenían una visión muy global de la corrupción y se ve sobre todo en Platón, pero también se puede incluso ver en Maquiavelo cuando habla de Julio César y la corrupción de la ciudad de Roma. Para Maquiavelo, sin embargo, la corrupción también era algo como una especie de mal necesario. Y esto, ahí hay una especie de conexión con los modernos, sobre todo con la manera contemporánea que entendemos la corrupción. Pero bueno, de manera general, repito, la manera en que entendemos la corrupción en la modernidad, sobre todo en la contemporaneidad, no es tan diferente, a mí me parece. Tiene diferencias, pero no es tan diferente. Cambian los ámbitos en los que esta ocurre, su alcance y, claro, las causas que se entienden la generan. Y eso es súper importante. O sea, yo diría ámbito, el alcance, repito, porque ya no vamos a ver la corrupción solo como una cuestión global. Y, por supuesto, consecuentemente, las causas que se entienden la generan. Hasta ahí todo preciso, todo claro. Sí. Estupendo. Alguien habla. Y eso está muy bueno. Entonces, en la actualidad, aunque yo quisiera hacerle, de hecho, o sea, en la actualidad la definición más empleada es una que usa Transparencia Internacional, pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen que es la corrupción? Antes de mostrarles la siguiente diapositiva. ¿Qué les parece? O sea, así, a primera mano, ¿qué creen que es la corrupción? ¿Nadie? Pues, ¿Sí, sí? dale. No. Todo Dios. Pues quizá pues yo lo entiendo como las malas prácticas de los funcionarios en beneficio propio o de intereses privados que no corresponden a el objetivo pues de su cargo. O sea, digamos que es algo así como el uso viciado del cargo. Sí, algo así. Ok, Michael. Pues también agregando algo a lo que dice Valentina, no solamente es del servidor público, sino también de la vida común, ¿no? Normalmente vemos corrupción aún en las mismas familias, en los mismos entornos en los que nos solemos desplazar. Entonces creo que es un concepto que está ligado al ámbito general de la sociedad y que es pues una acción que va en contravía de lo que es correcto, lo que es justo, ¿no? O sea, que tú lo asocias un poco a lo justo también. Y lo justo vendría a ser también como el bien común, ¿no? De lo que hablábamos de Platón. Sí, para mí lo veo también de esa forma, de lo que va en Perfecto, contra de la misma comunidad, ¿no? De lo que le perfecto. conviene a la comunidad como tal. Que pues entender que le conviene a la comunidad también es algo muy Claro, extenso, ¿no? Pero hacia allá más o menos lo veo yo. estupendo. Sí, ahí nos metemos en problemas, ¿no? Pero bueno, sí, interesante, sin duda. Juan. Pues yo diría que es más como el proceso en el cual una o un grupo de personas por intereses particulares desvían
ciertos recursos o materiales de un interés general a un interés netamente particular y a un beneficio propio. Buenísimo, buenísimo. O sea que estamos un poco, todos de alguna manera estamos, o sea, uno del el uso indebido de una oficina, de un cargo público, y otros pues un poco la distorsión o la perversión del bien común en uno particular. Si entiendo bien, me pueden corregir desde luego. Estupendo. Yo creo que la definición, todas son acertadas. O sea, de hecho, incluso lo que a veces va a depender es de un poco de a qué ámbito de corrupción nos estamos refiriendo, porque evidentemente no hay solo corrupción pública. Hay corrupción privada, o sea, las empresas pueden ser corruptas. Una empresa privada puede, no sé, un grupo de empresas pueden coludir para, por ejemplo, poner precios, para arreglar precios. Eso obviamente, había otra persona entrando, eso obviamente puede ser, o sea, puede ser entendido como corrupción. Lo que no sería corrupción pública. Entonces, un poco lo que yo quiero ver acá, o sea, evidentemente yo me voy a enfocar más en la corrupción pública, pero no se reduce, o sea, la corrupción no se reduce solo a eso. Ahora, eso sí, tenemos que tener un poco de cuidado porque todo no es corrupción. Hay un politólogo que sugería que si todo fuese corrupción, si todo lo malo fuese corrupción, porque a veces tendemos no a generalizar todo es corrupción, todo lo malo, todo lo que no nos gusta es corrupción, pues la corrupción no sería nada. O sea, si la corrupción lo es todo, al final va a terminar que es nada. Y entonces, bueno, hay que tener cuidados también con eso, pero sí, en efecto, hay corrupción pública y hay corrupción privada. Entonces, ¿qué es la corrupción? En la actualidad la definición más empleada es la que, como les decía, la que usa Transparencia Internacional, que es el abuso del poder confiado para beneficio propio. Casi estoy citando literal a Transparencia Internacional. Es posible que se me esté escapando alguna palabra, que estoy usando una palabra que no usan ellos, pero o sea, lo hice de memoria, pero es básicamente eso. Y fíjense que poder confiado está subrayado. ¿Y por qué poder confiado? Y esto es importante. Bueno, porque evidentemente nos estamos refiriendo a la corrupción pública, o al menos nos queremos referir a la corrupción pública, pero en cualquier caso es un poder que fue dado, o sea, un poder con legitimidad racional, si quiere. No tiene que ser racional, pero definitivamente un poder con legitimidad. Un poder entregado, un poder delegado de alguna manera. Pero fíjense que confiado no necesariamente, rectifico, no necesariamente significa que es un poder, ¿cómo decir? No necesariamente significa que es un poder público. Porque una empresa puede tener un poder confiado también, ¿no? Se le confía una tarea, digamos, qué sé yo, una empresa se le entrega un contrato para construir algo y si la empresa, digamos, la empresa está siendo entregada a ese poder, se le está confiando un poder para desarrollar una determinada infraestructura y si la empresa rompe con ese, traiciona, digamos, ese poder confiado, digamos, estaría haciendo corrupción, pero no corrupción política, no corrupción pública. Así que, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, le podemos añadir un apellido, el abuso de un poder público confiado. Digamos, para ser más preciso, si quieres. De manera que aquí también la corrupción se entiende como la subversión del bien común, como algunos de ustedes señalaban. Tal vez de otra forma, se puede decir la privatización, y a mí me gusta esta manera de decirlo, aunque a veces no está tanto en la literatura, la privatización de un poder público. Digamos, privatizamos algo que en su esencia no debiese ser privatizado, porque precisamente su función es contraria a lo, digamos, o sea, la esencia de un poder público precisamente es que sea público, no que sea privado.
Lo que cambia, sin embargo, es lo que entendemos como público. O sea, volviendo a la comparación con los antiguos, lo que cambia es un poco eso, su relación con lo privado. Y esto es importante porque una de las formas de corrupción más comunes en la actualidad es la forma en que se dan las relaciones público-privado. Eso sobre todo en América Latina. Cuando vayamos a Cuba, vamos a ver que evidentemente esta forma de corrupción no es que sea inexistente, pero es mucho más reducida, precisamente por la característica del régimen cubano, ¿no? Que, donde lo privado no es inexistente ya, pero sí que tiene un segundo plano. Entonces, reitero, la distinción más notable entre esto de los antiguos y los contemporáneos es lo referido al alcance. Y esto ocurre no ya en la modernidad, como decía, sino en la contemporánea. Es muy reciente que a la corrupción se le mira desde hechos particulares y no desde una globalidad. Y esto es importante, porque acá estamos hablando ya de corrupción que ya no es simplemente el deterioro de un régimen, que puede serlo, pero ya no es simplemente el deterioro de un régimen o de una institución siquiera, sino hechos concretos, que son corruptos y que no siempre terminan en deterioro o corrosión. Aunque luego vamos a ver una característica de la corrupción, podríamos decir que bueno, que la corrupción, la característica tiene es que siempre tiene ese peligro, ¿no? Inminente de deterioro, pero no necesariamente termina en ello. Entonces, vamos a seguir un poco con la definición que teníamos, ¿no? Corrupción es el abuso de un poder confiado para beneficio propio o de un poder público confiado para beneficio propio. Reitero, claro, que estamos hablando de corrupción política y administrativa, que no son necesariamente la misma cosa, que luego vamos a ver cómo la podemos distinguir. Sí que estamos un poco excluyendo la corrupción privada de este curso. Repito, precisamente por la orientación académica mía, no soy economista ni estudio la corrupción privada como tal. Lo que sí, al final, las empresas privadas evidentemente pueden participar en la corrupción cuando se involucran con actores que están en poderes públicos. Ahora bien, incluso nuestra definición estrella tiene problemas. La definición estrella, la corrupción como el abuso de un poder confiado. Por ejemplo, la enciclopedia filosófica de Stanford, en su entrada sobre corrupción señala un punto interesante que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y un poco les hago la pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, recuerden, vamos a recordar, el abuso de un poder confiado en busca de un beneficio particular? Esa es la definición. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un ciudadano miente ante un juez? Podríamos pensar, tal vez, que el ciudadano tiene la responsabilidad, digamos, de decir la verdad ante el juez. Y de alguna manera el ciudadano tiene como responsabilidad, algunos podrían alegar que tiene como un poder confiado, ¿no? Del resto de la ciudadanía, de que esa persona va ante el juez y va a decir la verdad, o sea, no va a mentir ante un juez. Pero ¿qué pasa si lo hace? ¿Eso sería corrupción? Si seguimos nuestra definición, tal vez podría ser corrupción. No sé cómo van ustedes. Un ciudadano que va y le miente a un juez. Sí, yo también lo veo como un acto de corrupción, porque en este sentido va desde un privado al sector público, ¿sí? Y muchas veces lo vemos desde lo político hacia lo privado, ¿no? Pero en este caso es en sentido contrario. Igual cuando nos hacen una infracción, que normalmente hay veces en la malicia indígena colombiana, no sé si pasará en otros lugares así, pero de repente nos cuesta entender que tenemos que pagar por nuestra infracción, ¿no? Y queremos entonces sencillamente acudir a el abono al público, perdón, que en este caso es el policía, el de la infracción, y pues en ese momento también estamos pues incumpliendo o privatizando un bien público, porque finalmente si incumplimos con nuestras obligaciones o normas ciudadanas, pues sencillamente ese dinero va a las arcas del Estado para cumplir con algunas acciones públicas, ¿no? Que sirven para, no sé,
construcciones en otras cosas, ¿sí? Pero no lo vemos así, porque tenemos en este momento esa concepción de que el Estado es corrupto y que por lo tanto no merece la recaudación de lo que hoy en día nosotros tendríamos que dar. Sí, o sea, que tú lo ves como un acto de corrupción. Interesante. Claro, porque y parece que nuestra definición ahí podría tener un problema, ¿no? Porque incluye, sin duda, parece que incluye a este hecho como corrupción. ¿Alguna otra opinión? Pues yo creo que el hecho de ser ciudadano implica que tú tienes una nacionalidad, es decir, eres de un país, de una nación, y eso hace que tú adquieras ciertas responsabilidades y ciertos derechos, pues que se te otorgan por ser nacional de dicho estado. Entonces, sí creería que es corrupción porque ahí está el poder confiado, estos deberes y estas responsabilidades que se te dan por ser nacional. Ok. Vaya, ¿están de acuerdo dos? Yo creo que la solución tal vez al dilema, porque claro, ahí a priori es verdad, yo creo que tienes razón. Lo que sucede es que podríamos caer en esto de casi que cualquier cosa sería corrupción. Porque fíjense que, o sea, que cuántas cosas no hacen ciudadanos, digamos, que delinquen, en este caso estamos hablando de algo criminal, porque sin duda mentirle a un juez bajo juramento es un acto ilegal y puede ser penado por la ley. Sin embargo, hay un montón de cosas que hacen los ciudadanos que de pronto podrían parecer corrupción, ¿no? Traición, digamos, traición a un poder confiado, como, no sé, se me ocurre que de pronto igual robar, entrar a una casa, podría caer ahí también. Entonces, yo creo que podemos verlo. A mí me parece que la mejor solución es la siguiente. En primera, le podemos poner el apellido, un poder público confiado, y ahí un poco que nos liberamos de esto, ¿no? El ciudadano evidentemente no tiene un poder público como tal, es un ciudadano privado. Entonces, y tal vez lo podrías considerar corrupción privada, pero bueno, no pasaríamos a llamarlo corrupción pública. La otra solución tal vez, que me parece más exitosa incluso, o más elegante, es hacernos la pregunta de si una de las características de la corrupción, a mi entender, es que corrompe, o sea, la corrupción corrompe, es que lo que hace este ciudadano en realidad no corrompe. Fíjese que es cierto, el ciudadano miente ante un juez, pero eso no corrompe al juez, porque el juez no sabe que está mintiendo, no corrompe al resto de los jueces, no corrompe al sistema de justicia, o sea, no corrompe a la institución. De modo que, aunque ese ciudadano está actuando con malicia, el resultado no es que no corrompe. Y no tiene el peligro de corromper. Es verdad, puede ser injusto, repito, puede ser criminal incluso, pero no corrompe. Y entonces a lo mejor ahí de nuevo rescatamos nuestra definición. Es una manera de resolverlo, creo yo. Hay otro elemento, sin embargo, otra pregunta que hace en la enciclopedia de filosofía, que dice, ¿qué pasa si oficiales de policía, tratando de llevar a prisión a alguien que ellos creen que es culpable? O sea, los oficiales están convencidos de que esta persona es culpable. Y para atraparlo, construyen pruebas falsas. Y esto seguramente no les parece tan extraño, ¿no? Porque al menos está muy romantizado que a veces ciertos oficiales de la policía, ciertos departamentos de la policía hacen esto. Y no solo en América Latina, pero también en América Latina. Claro, aquí parece un poquito más problemático. ¿Qué creen en este caso? Nada. Bueno, no pasa nada. Yo tenía un profesor que decía que había que esperar 7 segundos cuando uno hacía una pregunta. Yo se los dejo de truco y funciona.
de verdad. Tú esperas 7 segundos y usualmente las personas hablan. No siempre, evidentemente, si nadie tiene nada que decir, no van a hablar, pero hablan. Y eso se explica por varias razones, pero una de ellas es porque hay personas que sienten el peso del silencio. Claro, el problema de esto es que la persona que está conduciendo, el profesor, tiene que también aguantar el peso del silencio. O sea, digamos que tienes que acostumbrarte. Pero buenísima técnica. De veras que sí. Bueno, en el caso de los policías que construyen evidencia, el problema es el siguiente. El problema es que eso sí corrompe. Incluso si hay una buena intención, no hay mala intención por parte de los policías. Porque el dilema es este. Los policías que construyen evidencia, ciertamente, uno podría decir, lo están haciendo no lo están haciendo por un bien privado. Ellos están construyendo evidencia para atrapar a un criminal. O al menos eso ellos creen. O sea, no, la intención no es un bien privado. O sea, no están subvirtiendo un cargo público, un poder confiado público, por un bien, para obtener algo, un bien privado a cambio. Y ahí es donde radica un poco el problema. Lo que sucede es que, a mí me parece, que en realidad sí que pueden recibir algo a cambio. Promociones, porque resuelven casos, por ejemplo. Y pueden recibir también a cambio, pues, beneficios morales, ¿no? Digamos, se sienten bien por haberlo resuelto, por haber atrapado al criminal que ellos creían que era criminal. Y el otro problema es que corrompe. Porque si bien es verdad que no lo están haciendo a lo mejor con malicia, es cierto que están viciando el sistema. O al menos que tiene el riesgo de viciar el sistema. Por ejemplo, o sea, déjenme... vamos a compararlo. O sea, el testimonio falso no corrompe al sistema judicial o a ninguno de sus miembros, ciertamente. Pero algo distinto ocurre con el caso de los policías. La práctica puede corromper. Y es importante, puede corromper. No necesariamente, pero puede. Tiene esa característica. Puede corromper. O sea, y lo que estoy asumiendo, repito aquí, es que la corrupción definitivamente es un vicio. O que puede serlo. Que pueden viciar y que puede viciar al sistema. De modo que la corrupción, aún siendo una práctica aislada, podría ser un caso aislado, siempre presenta el riesgo de trastocar un orden de forma sistemática, de forma cíclica, por lo menos. Es por eso que la corrupción es un vicio, repito. O sea, estoy remarcando eso porque me parece que es importante. Y por ello lo que hacían los policías que se inventan evidencia están cometiendo un acto de corrupción, porque podrían enviciar el sistema, podría volverse una práctica. Porque, por ejemplo, puede suceder que cada vez que no encuentran evidencia, estos policías terminan por inventársela. Si es que sienten que hay un culpable que se saldrá con la suya, ¿no? Se vuelven una especie de justiciero. Y la próxima vez ya no será tal vez para enjuiciar a quien ellos crean, a quien ellos creen que es culpable, sino a alguien que creen ser un criminal, aunque no haya cometido el crimen que se investiga. De manera que ya son justicieros ya a nivel Dios, porque lo que va a hacer es que van a atrapar a cualquier criminal, aunque no tenga relación con el crimen que ellos investigan, de modo que se convierten en justicieros, ¿no? Y finalmente el círculo vicioso puede terminar haciendo que inventen evidencias a cambio de que alguien que los descubre no los delate, por ejemplo. Porque este es el riesgo de la corrupción, que de pronto se vuelve una bola, se puede volver un boomerang, ¿no? O sea, que lo que uno que hace mal hoy puede volver en tu contra y cómo lo resuelves. De modo que se inventan evidencia, por ejemplo, para culpar a alguien que tal vez ni conocen, con tal de que alguien no los delate y revele sus prácticas al pasado. Entonces, ese es digamos, algo importante para entender cuando algo puede ser corrupto. No, a veces uno dice, bueno, no importa, esto puede ser corrupción, pero nada, no pasa nada, porque bueno, yo creo que sí pasa, o al menos puede pasar, y ese es el riesgo. Siempre puede pasar. Pero bueno, no se sientan mal, porque todos de alguna manera seguramente hemos hecho algo mal en cuanto a esto, ¿no? O sea, seguramente muchos de nosotros se ha visto
no sé, la necesidad tal vez de dar una coima, ¿verdad? Por una licencia que necesita. No sé, si lo quieren transparentar, lo podrían hacer, ¿no? Sería interesante ver cuántos de nosotros realmente ha participado en estos ejercicios. Y obviamente no tienen que ser razones malsanas, ¿no? Mucho menos. Yo personalmente creo que no lo tuve que hacer porque me fui muy joven de Cuba, me marché muy joven de Cuba. No, pero sí lo he hecho. Es más, sí, seguramente participé alguna vez que regresé a Cuba. O sea que de manera general, o sea, en el aeropuerto y esto, pues, termina ocurriendo. No sé, si alguien lo quiere transparentar, lo pueden hacer. Pero bueno, entiendo que puede ser algo delicado. No, veo que no. Esto no. Otra cosa sí, pero eso no. Ahora vamos un poco, no necesariamente a ver las causas, aunque tiene relación con las causas de la corrupción, pero un poco como el por qué ocurre, que repito, tiene relación con la causa, pero algo muy general, ¿no? ¿Por qué ocurre la corrupción? Y aquí hay una fórmula que a mí me parece súper interesante y bastante eficiente a la hora de explicar qué es la corrupción y un poco cuándo se da más o cuándo se da menos. Y corrupción es igual a discreción más monopolio menos accountability, que viene siendo rendición de, algo así como rendición de cuentas, ¿entiendes? Con discreción nos referimos a la capacidad que tiene alguien, un burócrata, por ejemplo, para tomar una decisión. Eso básicamente es la discreción. Por monopolio nos referimos a si el servicio o bien que se ofrece no puede ser encontrado en otro sitio. O sea, digamos, si esa licencia solamente la puedes obtener de esa manera, en esa oficina, con ese oficial, bueno, ahí hay monopolio. No siempre es así. Y por accountability, obviamente, bueno, nos referimos a la posibilidad de castigar de forma efectiva a quienes cometen actos de corrupción. Esta última variable, digamos, que establece los costos estimados de la corrupción. Los primeros, digamos, establecen más un poco, van un poco más a cuándo ocurre. Lo segundo, un poco habla específicamente de los costos que cualquier oficial puede calcular, puede esperar, los costos que puede esperar un oficial a la hora de llevar a cabo o de pensar llevar a cabo un acto de corrupción. Obviamente lo que se asume aquí es que un actor X puede predecir con cierto grado de precisión los costos en los que podría incurrir si hace algo corrupto. Y eso obviamente es una presunción importante, una presunción bastante atrevida, pero yo creo que es bastante segura. No, los actores son actores racionales, de alguna manera. Ahora bien, lo otro que tenemos ahí en esa diapositiva es que hay dos posiciones que yo quería un poco repasar. Una, agente principal, o sea, la relación agente principal, y la otra, problema de acción colectiva. O sea, ¿qué cosa es la corrupción? Si es un problema, un conflicto entre agente principal, o si en cambio es un problema de acción colectiva. Y luego vamos a preguntar, o sea, luego quiero ver qué piensan ustedes. Por ejemplo, agente principal, ¿qué significa? Lo que quiere decir, o sea, cuando las personas asumen esta posición de la relación, de que la corrupción en realidad es como un reflejo de un conflicto entre la agente y el principal, es que hay o principal agente, también lo puede decir al revés, es que el principal le da a la gente, le confía a la gente determinada tarea. Y el agente
¿verdad? Como tiene intereses particulares, también por sí mismo, podría no llevar a cabo esta tarea. Entre otras cosas, el agente, pongámoslo de esta manera, el principal puede ser un elector o un grupo de electores, y el agente puede ser un cargo público, un presidente, un senador, un representante de manera general. Pero también el principal puede ser un político, digamos un legislador, o el presidente, o la presidenta, y el agente puede ser un burócrata. Fíjate que depende de la perspectiva que lo miremos. Por ejemplo, si fuese esta segunda distinción, donde el principal es un político y el agente es un burócrata, digamos que el principal aprueba una ley. Pero el burócrata tiene que llevarla a cabo, digamos, el burócrata o los burócratas son los que la ponen en práctica. Bueno, el principal quiere que la ley se ejecute de la manera que se aprobó, por ejemplo. Pero la gente, el burócrata o los burócratas, a lo mejor ven que pueden obtener un beneficio particular si lo hacen de otra manera. Ese conflicto principal a la gente, porque la gente, porque los intereses del principal y los intereses de la gente no coinciden, es lo que algunos creen que explica la corrupción. Repito, y el principal puede ser los electores también. O sea, repito, los electores podrían ser el principal, le delegan, digamos, a la gente político, en este caso, a un oficial electo, le delegan un programa político, digamos. Pero el agente tiene sus propios intereses, el político, el congresista o el presidente tiene sus propios intereses. Y además, no solo eso, sino que tiene información seguramente que el principal no domina. De manera que la gente tiene los recursos para traicionar, digamos, el acuerdo anterior, el contrato anterior, o digamos, para no cumplir los intereses, para no cumplir a cabalidad los intereses del principal. Y eso entienden algunos qué es lo que explica la corrupción. Por otro lado, sin embargo, está el problema de acción colectiva. O sea, otros dicen, bueno, a veces la corrupción... ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, claro. Digamos, o sea, el agente tiene los recursos para traicionar, pero el burócrata también, ¿no? Si el burócrata bueno, depende de cómo lo miremos. Recuerda que va a depender un poco de la perspectiva. ¿Quién sería el agente en tu ejemplo? El político, no sé, sí, puede No, ser. es que puede ser cualquiera, porque va a depender de la óptica, o sea, digamos, desde el ángulo que lo miremos. Si el político es el agente, el principal sería el elector. O podría serlo, ¿no? Ok. Si el político es el principal, el agente podría ser un burócrata. Recordemos que, o sea, la manera que vendría a funcionar sería esta. El principal, por eso a lo mejor el principal debería estar antes. Así que si quieres lo cambiamos, porque lo puse a la inversa. El principal es, digamos, el que delega, el que confía. Y el agente, el que tiene el poder confiado. Es el agente, pero el principal tiene unos intereses y el agente tiene otros intereses. No necesariamente coinciden. Podría ser que coincidan, pero generalmente, como sabemos, en la práctica no coinciden. Porque cada persona, cada grupo tiene intereses particulares. Entonces, cuando la gente tiene esos intereses diferentes al principal y además tiene información, qué sé yo, podríamos hablar incluso de información clasificada, pero no solo eso, tiene simplemente información del círculo cerrado donde él, qué sé yo, un legislador, ¿verdad? Los legisladores obviamente tienen información acerca de lo que se va a discutir, sobre lo que no se va a discutir, saben antes qué se va a votar y qué no se va a votar, y eso el principal no lo domina a cabalidad. Bueno, la gente tiene ahí algunos recursos para traicionar, para seguir sus propios intereses y traicionar la confianza del principal, siendo el principal un elector y siendo la gente un legislador. Por ejemplo, con respecto a los que hacen lobby, a las empresas,
los contratos que se van a poner a competencia, toda esa información que a veces el principal no la domina. Detalles sobre esa información, porque muchas veces esa información es pública, pero hay detalles que seguramente no domina, conversaciones de pasillo, etc. Lo mismo ocurre si el principal es el político, en este caso el legislador. El legislador aprueba una ley, pero esa ley se tiene que implementar y se implementa en la burocracia. Pero el burócrata o los burócratas tienen intereses particulares ellos mismos. De manera que, si bien el principal, siendo en este caso el legislador, quiere que se implemente de una manera, de la manera que se aprobó, obviamente, el burócrata puede pensar que, bueno, a mí me conviene más, o a nosotros nos conviene más implementarla de otra manera. Y así sacamos un beneficio particular nosotros. Y ahí traiciona, digamos, la confianza, ¿no? del principal, que sería el legislador. Obviamente también, si lo miramos, si nos echamos para atrás, también estaría traicionando la confianza de los ciudadanos en general. Pero en este caso, la relación es más directa, ¿no? Los legisladores con los burócratas. Y los burócratas también tienen información particular que a lo mejor los principales, los legisladores, no dominan. Lo mismo, conversaciones de pasillo, a lo mejor, o sea, tienen cierta experticia y los burócratas tienen cierta experticia y conocen detalles, recursos legales, que los legisladores a lo mejor no dominan. Porque, bueno, cada trabajo tiene sus propias especializaciones. ¿Queda eso claro? O sea, ¿lo expliqué o lo enredé más? Sí, ya un poco más claro. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre esta relación principal-agente y cómo eso podría explicar la corrupción? Yo creo que no debía haberle dicho los 7 segundos. Ya están predispuestos. Bueno, la otra visión es el problema de acción colectiva. O sea, cómo un problema de acción colectiva, un conflicto de acción colectiva puede explicar la corrupción. Y esta explicación se usa sobre todo, para problemas de corrupción sistémica. O sea, estas personas dicen que cuando la corrupción es un problema sistémico, lo que sucede es que no hay un principal que quiera, ¿cómo decirlo? No hay un principal con principios, por ponerlo de una manera cruda. Lo que quieren decir estas personas es que no hay un principal que quiera llamar a contar a la gente. Porque recuerden, en esta relación principal-agente, cuando ponen cómo el principal puede hacer que la gente haga lo que quiere. Bueno, a través de la accountability, a través de la rendición de cuentas, con mecanismos para que la gente tenga que pueda ser escrutinado, ¿verdad? Y pueda responder ante el principal. Dígase, por ejemplo, si el principal son electores, que los electores, o sea, ocasionalmente hay elecciones, o sea, elecciones recurrentes. Y ahí pueden votar fuera, la pueden sacar del puesto a la gente que los traicionó. Si es que los traicionó, o reelegirlo si no lo hizo. Lo que dice el otro grupo que habla de acción colectiva es que, ¿qué pasa si no hay un principal que le interese llamar a contar a la gente? ¿Qué pasa si todo el mundo espera que todo el mundo sea corrupto? Básicamente. Si eso es como una expectativa, de manera que cuando eres corrupto, no te voy a hacer llamar a contar, porque ¿qué más da? Si yo también lo soy, o yo me beneficio de esa corrupción y tú te beneficias de la corrupción que hace tu agente, ¿no? Digamos la relación votante-legislador-burócrata, para seguir en eso. El votante espera que el legislador que eligió sea corrupto. Tal vez espera que sea menos corrupto que los otros, pero espera que sea corrupto. No tiene una expectativa especial. No es muy exigente en ese sentido. ¿Qué sucede? Y el legislador a su vez espera que el burócrata no lleve a cabo a cabalidad las leyes que ellos aprueban y que persiga sus propios intereses, de manera que todo el mundo espera que el resto sea corrupto.
al menos parcialmente. Evidentemente puede haber los niveles de tolerancia ahí, pero lo que sucede en estos casos, dicen estas personas, es que cuando el problema se vuelve un vicio, cuando se vuelve sistémico, ocurre esto. O sea, no podemos resolver la corrupción. Y eso explica por qué la corrupción no se disminuye. Así que, no sé, ¿qué les parece? Sí, Alejandra. Pues yo tengo una pregunta y quisiera saber si esto también se debe más a un plano de percepción. Y si lo extrapolamos, digamos, a una vista latinoamericana, es como cuando uno dice, bueno, que suba, que gane, no sé, la presidencia o que sea senador, que sea representante, que no robe tanto, pero que haga. Entonces, no sé si lo llevamos a un plano de percepción y cómo se toma también desde la mirada de otros países. Exacto, exacto. Es una cuestión de percepción. Obviamente una percepción que está moldeada por la realidad, porque no es que, o sea, para que pensemos eso, para que tengamos esa percepción, usualmente lo que ocurre es que realmente la corrupción es un problema sistémico. O sea, para que las personas piensen que todo el mundo va a ser corrupto, suele suceder, eso suele suceder en sociedades donde efectivamente la mayoría de las personas al menos son corruptas. Digamos, sobre todo la mayoría de los cargos públicos, evidentemente, ¿no? Entonces, hay incluso encuestas que miden esto, ¿no? O sea, hay el Latino Barómetro y el Leipo, que lo hacen acá en Estados Unidos, pero sobre América Latina. Ambas encuestas tienen una pregunta que dice algo así como, ¿qué cantidad de políticos crees que sean corruptos? Y las opciones son ninguno, muy poco, varios, la mayoría o todos. Y en América Latina, la mayoría de las personas responden entre casi todos y algunos. O sea, que no estamos tan lejos de eso. Y es por esa razón a veces, dirían estas personas que hablan de un problema de acción colectiva generando corrupción, que no se resuelve la corrupción, que no se disminuye, porque es que nadie espera demasiado. O sea, que ellos dicen que no es solo una cuestión de reglas, que no es solo una cuestión de que haya mecanismos de accountability, que no solo es eso, que incluso cuando hay esos mecanismos, porque muchas democracias en América Latina tienen buenos mecanismos de accountability, lo que sucede es que las personas no las implementan, no tienen un incentivo para implementarlas porque sus expectativas, como decía Alejandra, sus expectativas ya están moldeadas por una realidad de corrupción sistémica. Muchas veces lo que sucede también es esto, en el caso de los votantes, por ejemplo, porque no se trata de que sean malas personas, acá no estamos hablando de que ahora todos seamos malas personas, unos cínicos, ni mucho menos, o sea, no estamos haciendo un juicio moral acá nosotros. Lo que se trata es que muchas veces es esto, ¿no? Roba pero hace. Eso es un dicho muy común, ¿verdad? Roba pero hace. Malo es que robe y que no haga, pero si roba y hace, pues bueno, aceptable. ¿Y por qué? Y eso sucede porque precisamente robar no se convierte en una característica que automáticamente descarte a un político o a un burócrata. Así que bueno, un poco por ahí. Claro, la pregunta es, bueno, ¿qué se hace en ese caso? Pero eso no lo vamos a ver ahora. Así que es un poco eso, ¿no? Aquí explico un poco las diferentes características. Después, si quieren, yo les puedo pasar el PowerPoint. Aquí están las características de las que hablaba, ¿no? Desde luego, algo importante. Ambas teorías, ambas visiones son racionalistas. O sea, ambas visiones consideran que los actores son actores racionales, ¿verdad? Que toman decisiones basadas en costo-beneficio. Eso es básicamente. Evidentemente, eso es una presunción importante que no siempre se aplica, evidentemente, sino que es algo un poco general. Evidentemente somos seres humanos, había un periodista uruguayo que decía sentipensantes. Seguramente lo conocen, Galeano, ya murió. Y bueno, sí, evidentemente hay emociones ahí, pero incluso algunos son atrevidos, lo suficientemente atrevidos como para decir que incluso, bueno, se puede tener en cuenta esa
esos sentimientos como parte de los beneficios o los costos, ¿no? Un costo moral, un beneficio moral, etc. Ahora, esto es lo que un poco estaba mencionando, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si el principal... bueno, esto es un poco diferente, porque fíjense que acá es otra dinámica, es otra problemática. ¿Qué ocurre si el principal es inconsistente en sus intereses? Fíjense que ya no hablamos ya de un principal con unos intereses determinados, que delega a un agente, o sea, que confía un poder a un agente que se supone que va a defender esos intereses del principal. Tampoco estamos hablando necesariamente de un principal que simplemente no tiene principios, no desde un punto de vista moral, sino digamos que no, a sus expectativas ser diferente, no es su prioridad, digamos, llamar a contar a la gente en el que confía un poder. Acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de un principal que tiene intereses que cambian y que son inconsistentes. O sea, que un día quiere una cosa y otro día quiere otra. Digamos un votante. Y esto es interesante. ¿Qué pasa si los votantes hoy dicen, bueno, no me gusta la corrupción? Y votan a un presidente que dice que va a combatir la corrupción. ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando eligen a ese presidente, esos votantes a la vez también quieren bienes particulares. Digamos, políticas públicas que los beneficien a ellos en particular. O sea, políticas bien enfocadas en determinados grupos que los beneficien a ellos y que en realidad no van a beneficiar al colectivo. Políticas clientelares, estoy pensando. Clientelismo aquí entendido también un poco como corrupción, ¿no? O sea, digamos, entrega de recursos a cambio de votos. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque fíjate que acá hay un votante que primero votó para que se combatiera la corrupción, pero luego, una vez electo esa persona, está dispuesto a aceptar políticas clientelares y va a entregar su voto a esa persona que entrega políticas clientelares. ¿Qué pasa ahí? Sí, Alejandro. Yo creería que no hay coherencia con su postura porque moralmente exige que no haya corrupción, pero cuando son sus propios intereses se le olvida la parte moral y simplemente quiere recibir los beneficios. Exacto, exacto. Sí, claro, el dilema es que desde luego no lo vamos a responder acá, no es precisamente un curso de anticorrupción, pero el dilema sería, o sea, ¿cómo combatir la corrupción? Entonces, porque no puedes ni siquiera confiar en la consistencia, digamos, de los electores condenando y votando en contra de la corrupción. Entonces, nada, es algo a considerar. Es sin duda un dilema tremendo. María José, ¿sí? Yo tengo una pregunta, digamos, cuando ese poder como tal no es confiado, por ejemplo, en sistemas autoritarios. No Esa sé. es una muy buena pregunta. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Claro, porque ahí la definición se nos cae, ¿no? Sin embargo, sí, porque, o sea, lo que sucede es que, claro, si no hay un poder confiado, como dice, si no hay legitimidad, pues ¿de qué estamos hablando? Que no podemos hablar de corrupción entonces en regímenes autoritarios. Tal vez así, para apresurarme un poco a tu respuesta, lo que acá, claro, vamos a estar a tener una posición normativa de la corrupción. Digamos que la corrupción como algo dañino y como algo en algún sentido universalmente mala, que vamos a hablar sobre eso. La otra posibilidad es que no necesariamente el poder tiene que ser confiado de manera racional. ¿Qué pasa qué sucede? O sea, no sé, disculpen, no sé si conocen a Max Weber, el sociólogo, pero Weber habla de tres tipos de autoridad, tres tipos de legitimidad, si quiere. Uno es la racional, que es la que estamos aquí viendo y la que estamos asumiendo como la mejor. Pero hay otras, como la tradicional y la carismática. ¿Qué sucede cuando el líder es carismático?
podemos decir que hay un poder confiado ahí, aunque no hayan votado en unas elecciones libres y justas. ¿Qué puede pasar? Sí, Valentina. Pues tocando un poco eso que mencionas, digamos, es algo que se juega mucho en cuanto al marketing político y la comunicación política, precisamente de mostrar un candidato que se vea agradable, así sea físicamente, porque la gente va a tender a confiar más en una persona que se vea, no sé, linda y digamos, algo así me pasó por experiencia familiar y fue cuando estuvo pues todo el escándalo de los Nule y que había uno que era pues de cara como simpático y mis familiares, mi abuela sobre todo, me decía que él no podía ser así, me decía, pero es que míralo, mírele la carita, él no puede haber hecho eso. Y pues es lo que mueve la gente, ¿sí? Lo que mueve la opinión pública, esa clase de argumentos. Entonces, creo que eso juega un papel muy importante y si lo saben hacer, pues puede generar también muchos problemas en cuanto a precisamente esa validez de la corrupción y pues todo lo que gira en torno a eso. Total, total. Sí, claro, o sea, es lo que decía. Y también puede ser la tradicional, la legitimidad tradicional, que es aquella, por ejemplo, que tiene el Papa. Aunque bueno, también es cierto que el Papa, hay una especie de elecciones ahí, pero bueno, la que tenían los reyes, por ejemplo. Hay algo ahí de tradicional también. Siempre hay algo de tradicional en todas las autoridades, desde luego. Si no hay tradición, pues nótese que los políticos tienden muchas veces a, digamos, a usar frases antiguas, a hablar de los libertadores, en el caso de América Latina, si es posible. O sea, digamos que se ponen una mochila de tradición atrás. Por muy revolucionarios que sean, siempre terminan poniéndose una mochila. O sea, Chávez, por ejemplo. Hugo Chávez, un político disruptivo, desde luego, ¿verdad? Un outsider, pero se puso la mochila de Bolívar. O sea, se puso la tradición detrás. No la tradición que estaba precisamente a lo mejor del régimen democrático de Venezuela en aquel entonces, pero se puso otra tradición. Y eso, presuntamente, de acuerdo a Weber, le da autoridad. Desde luego no es la autoridad que nosotros asumimos como la que tiene que estar, la necesaria, la imprescindible, que es la autoridad racional para este tipo de cargos, pero bueno, es una. No sé, podría ser una posible respuesta, lo vamos a ver cuando vamos a hablar de Cuba, para digamos, no adelantarnos. Bueno, le quiero hacer esa pregunta. ¿Es la corrupción mala? O sea, ¿es algo malo? Porque ya hemos visto aquí un poco, hemos visto un poco de qué va la corrupción, algunas maneras de explicar la corrupción, por qué persiste la corrupción también en algunos países donde es sistemática, donde es sistémica. Pero la pregunta es, ¿y es posible que haya corrupción buena o sea, o siempre es mala la corrupción? ¿Qué creen ustedes? Pues no sé, pues yo diría que sí es mala porque pues vicia las instituciones y los fines y los objetivos con los que se está haciendo, pero de cierta medida siento también que pues es una práctica que mueve mucho otras cosas. Entonces, no sé, siento que puede ser una respuesta no tan negro o blanco, sino de pronto algo gris. Sí, yo creo que puede ser también un poco por ahí. ¿Alguien más? Pues a mí me parece malo también, o sea, sí me parece totalmente malo, en parte por lo que decía Valentina, pero también por el hecho de que, bueno, un hecho aislado no puede generar tanto impacto, pero cuando esos hechos se vuelven como consecutivos y se repiten en el tiempo, se puede volver algo sistemático y a largo plazo es más nocivo que a corto plazo.
Sí, yo honestamente yo no tengo una respuesta definitiva a esto. Debo aclarar y no pretendo que ustedes la tengan, porque precisamente es que en eso consiste, ¿no? Es un dilema, es una pregunta muy difícil. Pero sí les adelanto que hay autores que hablan de la corrupción como algo funcional a veces. Y eso lo vamos también a ver en el caso de Cuba. Eso lo vamos a ver en el caso de Cuba. Catherine. Bueno, yo considero que la corrupción es totalmente negativa, sin embargo, también había leído sobre esos autores que hablan que la corrupción puede tener como algún lado positivo. Hubo unos, si no estoy mal, en la década de 1960 que dijeron que la corrupción era un aceite que lubricaba los engranajes del Estado y de la economía. Entonces, es como personas que argumentan que ciertas prácticas ilegales o inmorales podrían ser beneficiosas para los países mientras se mantengan en cierto control. Entonces, pues, o sea, como que está esa posición muy diferente a la que todos creo que tenemos, porque creo que, bueno, no sé, pero supongo que todos pensamos que la corrupción es mala. Sin embargo, como que puede mover a agilizar como ciertos procesos burocráticos y se le podría ver algún lado positivo. Entonces va a ser como que Maquiavelo tenía razón. Ajá. No, y lo digo por esto. Si Maquiavelo tenía razón, lo que estamos hablando, lo que algunos de ustedes han dicho, es que puede ser que la corrupción sea injusta o mala en principio, a priori. Sin embargo, es cierto que en política no siempre se hace lo justo, o no siempre lo justo ocurre. Y de pronto es aceptable, de acuerdo a Maquiavelo, que haya corrupción. Incluso beneficioso, para el bien común. Y les voy a poner un ejemplo que me da a la mente. Y es algo que he trabajado un poco. La corrupción le puede dar estabilidad al régimen. Por ejemplo, imaginemos partidos políticos que tienen redes clientelares, ¿verdad? Esos partidos políticos con redes clientelares le dan cierta estabilidad al régimen. ¿En qué sentido? O sea, o le pueden dar cierta estabilidad al régimen. ¿En qué sentido? Bueno, en que se les hace más difícil a partidos, digamos, radicales, a partidos extremistas, entrar en el juego. Porque esos partidos son más pequeños, porque recuerden, el extremismo suele ser bastante más pequeño que la mayoría de las personas no suelen ser extremistas, no suelen, digamos, tener posiciones políticas extremas. Y es cierto que esos partidos políticos pequeños les cuesta más, a la vez redes clientelares, les cuesta bastante más entrar en el juego. O les puede costar más. Es una posibilidad, no quiere decir que siempre ocurra así. Y algunos podrían decir, bueno, en ese caso, la corrupción, con medida, desde luego, le da un beneficio ahí al régimen, o sea, le da estabilidad. Y la estabilidad pues, puede generar, obviamente, progreso económico, por ejemplo. Y sobre todo, digamos, una política de consensos, ¿no? Donde no haya tanto rifirrafe. Porque una vez entrado, digamos, actores con posiciones extremas que alcanzan cierto poder, pues la política se pone más se polariza, se desestabiliza incluso, en algunos casos, el régimen político. Es cierto, y este es el problema, que esa corrupción a veces tiende a crecer y a volverse una espiral, y a volverse un vicio, que al final termina desestabilizando el propio régimen. Entonces, digamos que todo parece que aquí nos vamos a volver un poco aristotélicos y que lo que parece es que todo tiene su justa medida. O sea, que un poquito de corrupción a lo mejor no está mal, pero que mucha corrupción, pero que al final ese poquito de corrupción puede terminar en mucha corrupción. Esto es una visión, desde luego, no estoy diciendo que esta sea mi visión. La visión es una posibilidad. Huntington, por ejemplo, habla incluso de participación política a través de la corrupción. Digamos, Huntington dice que en regímenes que no son muy democráticos, la corrupción les puede permitir la participación a ciertos actores. Y aquí, por ejemplo, Huntington se puede referir a empresas, a grandes empresas. Digamos, en unos regímenes donde no hay pluralismo
o no mucho, o digamos hay una democracia formal, pero no se pone mucho en práctica, lo que puede ocurrir es que determinados actores importantes de la sociedad, como pueden ser las empresas, a través de la corrupción, o sea, digamos, financiamientos ilícitos, etcétera, puedan participar de la toma de decisiones de esta manera, y eso les permite no oponerse al régimen. Y, de nuevo, les genera estabilidad al régimen. O sea, digamos que la posibilidad que estas empresas puedan tener, potenciar la corrupción, y que obviamente los políticos lo acepten, porque no es solo que ellos quieran, sino que los políticos acepten, les da una vía de escape, le da, digamos, es una válvula de escape, le da oxígeno al régimen político. Eso es interesante. Lev, otro de los dos autores que menciona acá, habla un poquito de esto del engrasador. Huntington también. Lev incluso llega a decir que la corrupción puede incentivar la inversión. Honestamente, no hay mucha evidencia empírica de eso. Pero es cierto que en el caso de Lavallato, por ejemplo, de Brasil, hay un libro reciente que salió que habla de que es posible que Odebrecht fuese una empresa que escogiese los países donde invertir dependiendo de los niveles de corrupción. O sea, mientras más alto, más posibilidades de que Odebrecht invirtiera en esos países. Así que de pronto Lev podría tener un punto. O sea que sí, en efecto, es posible que hayan empresas que tomen decisiones en torno a la inversión, entre otras cosas, mirando los niveles de corrupción. O sea, mirando a la capacidad que ellos puedan tener de comprar, de influir de manera obviamente ilegítima o corrupta sobre las personas que toman decisiones. Así que me parece eso profundamente interesante. Pero bueno, vamos a movernos un poco. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más de las causas, directamente. Porque ahorita estábamos un poco explicando por qué ocurrió la corrupción. Ahora vamos a hablar un poco de las causas, aunque todavía a un ámbito un poco general, pero causas directas de la corrupción. Y hay varias que vamos a revisar, de hecho, la próxima. Disculpe. Hay varias, pero quiero mirar aquí, quiero mirar hoy a la cultural e institucional, y el viernes vamos a mirar un poco más en profundidad esto. La cultural, evidentemente, creo que una de ustedes mencionaba que le interesa la cultura política. Bueno, la cultural habla de que la historia puede tener un impacto, ¿no?, en los niveles de tolerancia a la corrupción. Y fíjense que acá estamos hablando de nuevo tolerancia. O sea, recuerden, el conflicto aquel de que es posible de que en determinados contextos los principales no tengan tanto interés en los principales, que insistentes. Tengo a alguien llamándome. Los principales no tengan tanto interés en hacer llamar a contar a los agentes. Y en eso puede incidir también la cultura. Tradiciones religiosas, etc. O sea, hay literatura en eso. En el caso de Italia, hay un libro, o sea, de Putnam, que se llama, bueno, haciendo funcionar la democracia. Este autor habla de Italia de los años 70 y explica, contradiciendo un poco la versión institucionalista, y explica que Italia sufrió transformaciones institucionales en la década del 70 profundas, en el norte y en el sur, en toda Italia. Y sin embargo, el sur permaneció mucho más retrasado en cuanto a valores democráticos, con muchísimos mayores niveles de corrupción, comparado con el norte. Él decía, bueno, ¿qué explica? Porque las instituciones son las mismas, y sin embargo hay unos niveles diferentes en diferentes mediciones, incluyendo la corrupción. Aunque él no se enfoca en la corrupción, pero bueno, también está ahí la corrupción. Y ahí él habla de, obviamente su explicación se remonta al medioevo, si mal no recuerdo, siglo XIV.
siglo XIII incluso. De manera que, obviamente no vamos a adentrarnos en esto, pero es una explicación que le entrega. Si luego lo quieren ver, lo podemos ver también, desde luego. Pero luego tenemos la otra explicación, que es la institucional, que es un poco la que yo me voy a enfocar más a partir del viernes. Que es básicamente que el diseño, lo que dice es que el diseño institucional incentiva o desincentiva prácticas corruptas. En otra, es decir, que determinadas políticas permiten la disminución de la corrupción o que la ausencia de esas políticas, de esas instituciones, al menos no disminuyen, hacen que la corrupción permanezca igual o incluso crezca. Luego vamos a ver precisamente qué instituciones. Ahora, ya que ya nos pasamos de la hora y media, ya vamos a hablar de mis cálculos de tiempo estuvieron muy mal. Aquí vamos a ver algunos tipos de corrupción. Yo les voy a pasar, sobre el final les voy a pasar el syllabus del curso para que puedan, si tienen chance, puedan leer el capítulo para este curso. Si necesitan una copia electrónica, además, yo se las puedo pasar. Siempre y cuando nos pase de 20 páginas, creo que es legítimo que se las pase. O sea, las puedo compartir. No incurro ahí en un delito de derecho a autor. Así que nada, se los puedo pasar. Le puedo pasar la copia digital de los libros. El de hoy estaba en inglés. Espero, si pueden leer en inglés, perfecto. Pues, si no, es un problema. Pero nada, no todo está en inglés. Entonces, estos son algunos tipos de corrupción. Obviamente la más común, grande o pequeña. O sea, la gran corrupción se refiere a la corrupción que ocurre a gran escala. Digamos, qué sé, robo de fondos públicos puede ser gran corrupción. Pequeña corrupción puede ser pagarle a un oficial de la policía que te para por una infracción o no, y le entregas pues ahí un soborno y te deja seguir. Eso es, digamos, pequeña corrupción. No estamos hablando de grandes sumas de dinero ni de grandes recursos. La sistemática o la sistémica pues tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Si la corrupción ya es un vicio a un punto donde todo el mundo espera que el resto sea corrupto. Y la política administrativa que anteriormente había señalado, bueno, básicamente la política es, digamos, que es la que ocurre en el gobierno, entendido, o sea, en los oficiales electos, digamos de esta manera, y la administrativa tiene más que ver con la que ocurre en la burocracia. Y obviamente, bueno, la pública-privada, que ya lo discutimos. Otros tipos de corrupción ya no basados en la magnitud del problema vendría siendo, son estos, y estos los revisa la autora del capítulo que está en el silo. Soborno es uno de ellos, tráfico de influencia. Estos son todos bastante comunes. Obviamente el soborno probablemente es el más común. Pero está el tráfico de influencia, está el fraude electoral, evidentemente, el financiamiento ilegítimo, nepotismo, desde luego. ¿Saben qué significa todo esto? O sea, comprenden, a lo mejor patronazgo y clientelismo no está tan claro. No sé, si tienen alguna pregunta sobre qué significan estos tipos de corrupción. Yo tengo dudas sobre el nepotismo. Bueno, el nepotismo entiendo que es, déjame me tirar. Bueno, vendría a ser como la preferencia a la hora de nominar y de elegir candidatos a determinados puestos, de elegir a personas cercanas, básicamente, o sea, familiares. Digamos que, qué sé yo, el caso de Bolsonaro en Brasil, que elige a su hijo como embajador, si mal no recuerdo. Eso puede ser un caso de nepotismo, pudiera ser. Porque claro, la pregunta es si está realmente cualificado para el puesto. Si hay una persona que está cualificada para el puesto, no necesariamente que tú elijas a un familiar o a alguien muy cercano es nepotismo. Eso sí, es poco elegante en cualquier caso. Porque cuántas opciones no hay.
¿Alguna otra? Sobre patronazgo, clientelismo, no sé, coerción creo que es más clara. Yo tengo sobre patronazgo, no lo entiendo muy bien. Ok, usualmente patronazgo y clientelismo se tratan como la misma cosa. Usualmente se tratan de manera indistinta. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen más que ver con la perspectiva que otra cosa. Pero bueno, para ponerlo de esta manera, si lo vamos a distinguir, patronazgo viene siendo la elección de un candidato a un puesto, digamos, de un burócrata, un político elige a una persona de su gabinete o a una persona en determinado departamento o ministerio a cambio de beneficios políticos, directamente. Esto ocurre mucho, ocurre muchísimo, y a veces las personas tienen cuidado a la hora de decir si eso es corrupción. O sea, tiene que ser algo bastante evidente, digamos, una práctica incluso sistemática para considerarlo. Porque evidentemente siempre, cuando tú, no sé, si uno es político, uno espera que la persona que tú elijas defienda tus intereses, pero es cierto que cuidado, porque hasta qué punto, porque al final la responsabilidad de ese burócrata, digamos, elegido, no es contigo, es con el Estado. Entonces, por eso que puede ser corrupción. O sea, si bien tú esperas ciertos niveles de lealtad, eso es razonable. Lo que no es razonable es que esperes que esos niveles de lealtad, digamos, puedan significar que esa persona traicione o no respete los intereses colectivos, los intereses del Estado. Entonces ahí eso, el patrón, el político en este caso, estaría siendo corrupto, ciertamente, porque está usando un puesto, ¿verdad? Está usando un puesto para beneficio personal, cuando ese puesto en realidad debería ser usado en beneficio colectivo, ¿no? Porque es un poder público, no es privado. ¿Queda claro así o no? Sí, mucho más claro, gracias. No, nada. Muchas veces, para ponerle un ejemplo concreto, muchas veces lo que ocurre es que, digamos, digamos que una coalición de partidos llega al poder, 3 partidos políticos, 2 partidos, vamos a verlo más simple, 2 partidos políticos en el poder. Esos partidos se reparten cuotas de influencia en la burocracia. O sea que nominan, seleccionan personas en la burocracia, y esas personas en la burocracia tienen a veces, muchas veces implícitamente, sin que haya demasiado un acuerdo escrito, ni mucho menos, porque obviamente no estamos hablando de una práctica legítima. Esas personas en la burocracia están, entre otras cosas, tienen la función de recaudar fondos para el partido que los puso ahí. Esto ocurrió en Lavallato. O sea, el presidente de Petrobras, una de las funciones que tenía, no solo el que estaba, sino los que estaban anteriormente, porque esto era una práctica común, una de las funciones que tenía era recaudar fondos para el partido que lo había puesto ahí. Y esos fondos eran usados en campañas electorales. De manera que, digamos, en este caso fue el PT, pero seguramente otros partidos también se financiaron con dinero de coimas que recibía el presidente de Petrobras. Y el presidente tenía una responsabilidad de entregar una parte de esas coimas, obviamente yo no sé cuánto exactamente, pero una de las responsabilidades que tenía, no escritas, digamos, era eso, era financiar el partido que lo había puesto ahí, a través de las coimas cuantiosas, porque no eran coimas de $100 o reales, eran coimas de miles, de cientos de miles y hasta de millones. Entonces, no quiero exagerar, no sé si en millones una sola coima, pero cientos de miles sí. Y bueno, eso financiaba la campaña del partido que lo había puesto ahí. Eso es patronazgo. El patrón en este caso sería el partido, ¿no? O Lula en este caso particular si fue directamente. Ahora, los problemas metodológicos, que es increíble que si no da tiempo, pues lo revisamos rapidito el viernes. Hay un montón de instituciones que lo intentan estimar. Uno, el Banco Mundial, que tiene 6 indicadores de gobernanza, le llaman así, 6 indicadores de gobernanza. Uno, Estado de Derecho, calidad de regulaciones, y entre ellos, otro que se llama control de la corrupción. Transparencia Internacional tiene otro también que se llama CPI en inglés, que vendría siendo
índice de percepción de la corrupción. Ese sería el nombre, índice de percepción de la corrupción, o sea, IPC. El de Transparencia Internacional y el del Banco Mundial, los dos son muy usados, muy usados. Luego está el de VDEM, que básicamente creo que lo que significa es variadas democracias o algo así. Distingue entre corrupción política y corrupción administrativa. Y los otros dos no lo hacen. O sea, el del Banco Mundial no distingue, tampoco lo hace el de Transparencia Internacional. Lo bueno que tiene el de VDEM es que sí distingue entre ambas. O sea, ellos generan su propio índice y logran distinguir entre estas dos. Luego está el Latinobarómetro, que seguramente ustedes lo conocen. Básicamente el Latinobarómetro tiene varias preguntas sobre corrupción, entre ellas esa que mencionaba anteriormente de cuántos políticos creen que son corruptos, muchos, pocos. Tienen otras, o tienen esa misma pregunta reiterada, como cuánto sobre otros poderes del Estado, cuántos jueces, creo, si mal no recuerdo. Tiene también, la Latinobarómetro tiene preguntas de victimización. O sea, ya te han pedido un soborno en los últimos 12 meses en tal lugar. O sea, aquí lo bueno que tiene el Latinobarómetro es que con él puedes medir la victimización, o sea, la cantidad de las personas que han sido víctimas, si les lo puede llamar así, no sé si es preciso siempre llamar los víctimas en este caso, pero definitivamente tiene un costo para ellos. Así que sí, puede ser víctima. Luego está la IPOP, que se hace desde los Estados Unidos, una universidad de los Estados Unidos, pero mide también tendencias en América Latina y hace preguntas parecidas a las de Latinoamérica. Y bueno, hay otros varios, como por ejemplo, hay uno que mide digamos, la recuperación de fondos, de fondos robados, de gran corrupción. Y lo tiene así estimado, ¿no? Como esta investigación está en progreso, esta otra ya se recuperó el dinero, esta otra no se recuperó nada del dinero que se robó, etc. O sea, es un poco, esa en particular, lo que mide es la gran corrupción nada más, la corrupción a gran escala. Y la manera que lo estiman, o sea, ellos deciden que a gran escala es cuando es, si mal no recuerdo, más de $1 millón. O sea, donde el costo de la corrupción tuvo $1 millón más. Son algunas herramientas. Aquí explico un poco los indicadores del Banco Mundial. Es lo que se llama una encuesta de encuestas. O sea, lo que ellos hacen es, ellos toman un montón de variables, cientos de variables, 31 fuentes, y entre esas fuentes está ONG, proveedores de negocios de información, o sea, proveen información a negocios, como la unidad de inteligencia de The Economist, y organizaciones del sector público. O sea, todas estas fuentes toman y crean su índice, el Banco Mundial. Aquí está esto fue un test que yo corrí en Stata, estos son algunos países de América Latina, no están todos incluidos. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto es para que tengan una idea, el número medio, por cierto, del control de la corrupción, o sea, este es el del Banco Mundial, este es el índice del Banco Mundial, que va de menos 2.5 a 2.5. Menos 2.5 siendo mucha corrupción, o sea, la máxima, y 2.5 siendo lo más limpio, ¿no? Lo menor corrupción. Entonces, la media de estos países de América Latina incluye, tengo ahí a Colombia, Chile, Brasil, y son 7 en total, si mal no recuerdo. Esta es la media, no el averaje, la media. O sea, el que cae en el medio, el valor que cae en el medio. Es menos 0.4. Como pueden ver, no está muy bueno. Digamos, si 0 vendría a ser un poco
el punto de equilibrio. Si tienes menos 0.4, pues quiere decir que estás bastante, no es patético, pero no está bien. Está de hecho más bien cercano a lo mal. Y luego aquí tienen el averaje, que es lo que dice min, que es menos 2.3. O sea, que cualquiera de los dos casos, la media suele ser más, en este caso la media suele decir mejor. Porque recuerda, el averaje te va a indicar, no sé si ustedes pueden ver el mouse. ¿Ustedes pueden ver el mouse que yo muevo? Ah, perfecto. Porque la media, lo que puede ser, ¿cómo decirte? Se puede cejar un poco cuando hay valores muy positivos o valores muy negativos. Entonces, ese es el averaje, quiero decir, el averaje se seca. Entonces, la media es el valor que cae justo en el medio de todo el conjunto de casos, en todo el conjunto de observaciones que tienen. No sé si están familiarizados con esto, o sea, esto es un poco estadística 1, 2, 3. Pero bueno, espero que se entienda. Luego, vamos a ver rápido algunos problemas metodológicos. Vamos a terminar con esto porque definitivamente no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, los problemas metodológicos del Banco Mundial, de lo que hace el Banco Mundial y también de lo que hace, o sea, no, en este caso de los indicadores del Banco Mundial, es que es que no se puede tratar como números cardinales. O hay que ser, yo diría, hay que ser cuidadoso. Porque usualmente se trata como números cardinales, pero hay que ser cuidadoso. ¿Qué significa eso? Que las distancias entre 0 y 1 no es exactamente, no se debe considerar precisamente como lo mismo que entre 0 y menos 1. Hay que ser cuidadosos a la hora de asumir eso. O sea, eso es algo que se asume, pero tiene su riesgo. Y que la manera que está diseñado el indicador no permite precisamente eso, porque es lo que ellos llaman una distribución normalizada. Que bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, pero si quieren investigar, eso es lo que significa. Es lo que hace el Banco Mundial es que normaliza la distribución de sus casos. Tiene su beneficio, pero tiene su problema. Y uno de esos es este. Lo otro es que cada valor ofrece un estimado general, y esto sí aplica un poco para todos. O sea, todos tienen este problema. Por ejemplo, es cierto que tú puedes tener un país que sea bastante limpio, pero sin embargo tenga un tipo de corrupción que sea muy, qué sé yo, un país bastante limpio puede ser Chile, en América Latina, y Uruguay, y un poquito menos Costa Rica. Bueno, es posible que sean bastante limpios de manera general, pero es posible que tengan algunos problemas de corrupción más puntuales, como sobornos, por ejemplo, a oficiales públicos. Es posible que sea eso, que haya muchos sobornos a oficiales públicos, tanto como incluso en otros países que son más corruptos. Pero lo que pasa es que esto lo mide es como de manera general. Entonces, de manera general, vas a ver que Chile, Uruguay y Costa Rica en menor medida son países bastante más limpios que México, mucho más limpio que México, que la misma República Dominicana, o incluso que la misma Colombia. Entonces, sin embargo, es posible que tengan problemas de corrupción puntuales, como, repito, puede ser soborno, puede ser incluso financiamientos ilícitos de campaña, o puede ser la manera que se distribuyen que se deciden, digamos, los contratos públicos a compañías, ¿no? O sea, no mide en particular cada elemento de la corrupción, sino que lo mide de manera genérica. Así que hay que tener cuidado con eso. Y el otro elemento son los factores externos, como escándalo de corrupción. Esto es importante, porque sobre todo cuando mides percepción, hay que tener en cuenta que percepción no necesariamente es lo mismo que el hecho en sí. Tú puedes percibir el hecho como mayor o menor y puede estar un poquito cejado por cosas, por variables externas, entre ellas los escándalos de corrupción. Por ejemplo, el escándalo de Lava Jato en Brasil puede generar una idea de que el país es más corrupto de lo que en realidad es. Puede hacer. Cuando en realidad lo que hizo Lava Jato fue disminuir la corrupción, al menos en principio, ¿verdad? Porque se transparentó algo. Y además se demostró que las instituciones en Brasil de pronto funcionaban. Así que eso es algo a tener en cuenta. O sea, los escándalos de corrupción pueden cejar. O la ausencia de estos, como en el caso de Cuba, pueden cegar el criterio. Porque en Cuba hay muchísimo menos escándalo de corrupción, pero ¿es porque no hay corrupción o es porque no hay herramientas de rendición de cuentas?
porque no hay prensa independiente, o porque la que hay está muy débil y sin garantía. Bueno, eso es una posibilidad. Y el otro es el sesgo cultural, que básicamente lo que viene a decir es que a veces nosotros tendemos a imponer, no sé, esto es un poco a criterio personal, sobre que determinadas prácticas pueden ser corruptas cuando en realidad para otros países pues no lo es. Eso yo lo cualificaría bastante, pero es una posibilidad, es algo a tener en cuenta, algo a considerar. Y nada, quiero terminar así porque me he extendido un montón. Queda en realidad lo que quedó fue yo mostrándoles algunas correlaciones que yo había hecho, algunos test de correlación que había hecho, etcétera, pero y las características. Pero bueno, yo les puedo compartir el PowerPoint si quieren. ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos? Algo que se me ha quedado. Nada. Pues qué bueno. Bueno, creo... Sergio entró, que es que no... Aquí estoy, Lenier. Ya, perfecto. ¿Vas a dejar hasta ahí hoy?